Muy buenos días, queridos amigos. Interrumpimos brevemente la programación para compartir con ustedes una información de último momento. En un atentado registrado en horas de la mañana en el departamento de Concepción, falleció el ex diputado Magdaleno Silva, a quien vemos en imágenes de archivo. Estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal en la zona, Elías Miskinich. Buenos días, Elías. ¿Cuál es la última información que tenemos en esa zona? Muy buenos días, compañero, a vos y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, así fue, mataron a Magdaleno Silva, este ex político. Resultó también fallecido su hijo, Fernando Silva, además de otra persona que aún no fue identificada y que aparentemente sería chofer de Magdaleno Silva. Las informaciones en estos momentos que se están manejando aún son preliminares, pero no obstante ya se confirmó el fallecimiento del ex político y estas dos personas quienes se encontraban en compañía del mismo. Tras el hecho fue trasladado Magdaleno Silva, tanto como su hijo, también a un centro hospitalario, pero ya se produjo su deceso durante el trayecto. Recordemos que Magdaleno Silva ya fue víctima de otros dos atentados. El año pasado también fue uno de ellos y esta vez, ya se confirmó la muerte de este político Roberto. De momento las investigaciones prosiguen en torno al caso. La policía ya está tomando las informaciones, datos del lugar para Muy bien, Elías, según la información, ¿dónde exactamente ocurrió este atentado? Bueno, creo que perdimos la comunicación telefónica. Bien lo decía Elías Miskinich, nuestro corresponsal en la zona. El año pasado se había registrado el último atentado contra el exdiputado Magdaleno Silva. Se registró precisamente en su radio, Caagata FM. Y luego de este atentado, del que afortunadamente pudo sobrellevar su vida, él daba declaraciones muy fuertes y en su momento también vinculaba a sectores políticos adversarios del ex parlamentario en la zona del departamento de Concepción y particularmente en la localidad de Huillahu, atribuyéndole a ellos este atentado que sufriera en su propiedad. Luego él decía que incluso sus familiares le decían que tomara cartas en el asunto y que actuara en consecuencia, lo que se entendió en su momento como que él realizaría una contraofensiva contra sus adversarios políticos. Y de allí surgieron los nombres del diputado Alcimio Casco y también del intendente de la localidad de Huillahu, quienes días después, exactamente 3 días después, o 4 días de que ocurriera este atentado en la radio del exdiputado Magdaleno Silva, ofrecían una conferencia de prensa en Asunción donde tomaban distancia de este hecho e incluso el intendente de la localidad de Huillahu, entre lágrimas, pedía al exdiputado Magdaleno Silva que le perdonara su vida, ya que decía que el diputado tenía fuertes conexiones con el sicariato y que a él le resultaría fácil poder contratar los servicios de estas personas para acabar con la vida de sus adversarios políticos. Algo que nunca pudo dilucidarse realmente, pero que siempre estaba en el ambiente de zozobra la posibilidad de que ocurriera un nuevo ataque en la zona del departamento de Concepción. Lo que no estaba en el presupuesto es que falleciera Magdaleno Silva. Lo que sí se supuso en aquel entonces era que el propio Magdaleno Silva atacaría a sus adversarios políticos. Vamos a seguir con esta información, estamos recabando más datos a estas horas. El despliegue en la zona del departamento de Concepción y particularmente en la localidad de Huillahu es bastante intenso. Lo que sí podemos confirmar es la muerte del diputado Magdaleno Silva junto con uno de sus hijos y quien sería su chofer y custodio que acompañaba precisamente al parlamentario, al ex parlamentario durante este ataque. Lo que se sabe también es que las personas que atentaron contra la vida del exdiputado Magdaleno Silva se desplazaban en una camioneta y eran varias personas quienes ejecutaron este homicidio. Más información cuando tengamos, vamos a interrumpir la programación y estaremos poniéndoles a ustedes al tanto de todo lo que vayamos manejando. Sigamos con la programación de Red Guaraní.